Liturgia de la Palabra, miércoles 11 de noviembre. Memoria de San Martín de Tours, obispo. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad, porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios, andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, cuando camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Seguimos en este miércoles 11 de noviembre meditando
esta carta pequeñita que San Pablo le escribe a su querido amigo Tito. De hecho, hoy es el último día que la leemos porque consta, como les dije ayer, de solamente 3 capítulos. Mañana, si Dios nos da vida, meditaremos otra carta también pequeña de Pablo con un bonito mensaje a Filemón. Entonces estamos al final de esta carta con consejos que da Pablo a este hermano suyo, a Tito, que está coordinando la evangelización en esta comunidad y le orienta de cómo ir animando, motivando, nombrando presbíteros, dando consejos a cada uno de los miembros de esa comunidad. Al leer este capítulo 3, versículo del 1 al 7, no sé cómo decirles, me da como tristeza, no sé si de repente hasta un poco ganas de llorar, porque Pablo dice, porque hubo un tiempo, pero yo diría que estamos como en ese tiempo de Pablo, como a lo que Pablo hace referencia es como hoy, como ya, como en estos tiempos. No fue en aquel tiempo, sino como en este tiempo. Porque es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy en día, en nuestra sociedad y hasta en nuestra iglesia, con todo cariño, con todo respeto, aunque nos digamos cristianos, católicos. Pero cuántas de estas cosas no suceden incluso en los grupos y movimientos de iglesia. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero si es que esto es lo que estamos viendo hoy en día. Odios, pleitos, violencia, asesinatos, divisiones, rebeldías contra Dios, ultrajes a las iglesias, insensatos y rebeldes con la iglesia, con Dios, con lo que es de Dios, descarriados, esclavos de todo género de pasiones y placeres. Se vive una vida llena de maldad. Ay, Dios, cómo cuesta por el amor de Dios. Y es que si nosotros vemos los consejos que Pablo le da a Tito para que los transmita a su comunidad, miren hermanos, como lo he dicho hasta el cansancio, si realmente nosotros quisiéramos, pudiéramos, nos esforzáramos en poner en práctica un poquito la palabra de Dios cada día, hagamos el esfuerzo, tratemos por todos los medios, si estamos meditando, escuchando la palabra de Dios todos los días, hagamos ese esfuercito por ir asumiendo esta palabra, por hacerla nuestra, por poner en práctica los consejos tan bonitos, por el amor de Dios, pero es que son consejos tan bonitos. Hagamos ese esfuerzo de poner en práctica cada día. No estoy juzgando a nadie de los que estamos participando de esta celebración y escuchándola, pero cada vez va ganando más. La violencia, las agresiones, nos va ganando el mal a la sociedad, en la iglesia misma. Y si nosotros no somos un fermento de las cosas buenas, nos va a ganar el mal. Por eso, hagámosle caso a estas indicaciones que da Pablo a Tito, hagámoslas nuestras.
Digamos, es Pablo que me habla a mí, Adrián Martín. Es Pablo que me habla, que le habla a usted, que está escuchando. Diga su nombre. Porque con solo escuchar estos consejos se siente bonito. Sean como sean los gobernantes, dice Pablo, sean obedientes. Oren por las autoridades, eso lo hemos dicho muchas veces. Que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas. Dispongámonos, hermanos, cada día. ¿Qué obra buena puedo hacer hoy? ¿Qué obra de misericordia puedo hacer hoy? Dispongámonos a toda clase de obras buenas. Que no se insulte a nadie. Que eviten los pleitos, que sean sencillos, que traten a todos con amabilidad. Hermanos, hagamos caso a la palabra de Dios. Seamos obedientes a Dios, a quien corresponde, hijos, a sus padres, sean obedientes. Estemos dispuestos todos los días a obras buenas, no insultemos a nadie, porque las redes sociales, eso está lleno de insultos, de malacrianzas, de vulgaridades. Eviten los pleitos, seamos humildes, seamos sencillos, tratemos a todos con amabilidad, si es que es tan bonito ser amable, tratar a las personas con amor, con respeto. Se imagina en su hogar viviendo así, la amabilidad, con solo ese detalle, nada más, de ser amables, de ser cariñosos. ¿Cuánto cambiaría? Y por eso dice Pablo, al final de lo que hemos leído hoy, al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó de todo eso, de las bajas pasiones, de las abominaciones, de los odios de unos con otros, de la rebeldía, de la insensatez, de lo descarriado, de lo esclavo de las pasiones. Él nos salvó de todo eso. Eso es lo que Pablo quiere hacer entender. Tomemos conciencia que Jesucristo el Señor, por eso es que somos cristianos, porque Él nos salvó de todo eso y nosotros lo seguimos a Él. Entonces no insistamos en rebeldías, en envidias, en odios, en chismes, en vicios, en adicciones, en pecados, en ser insensatos y rebeldes con Dios, porque Él nos salvó, Jesucristo nos salvó. Y dice Pablo, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo. Jesús nos salvó antes de que nosotros diéramos una respuesta de fe. Nos salvó por su misericordia, no porque nosotros somos buenos o hicimos cosas buenas para que nos salvara. El bueno es Él. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Sencillo, no nos está pidiendo nada complicado. Ser amables es complicado, díganme. Ser humilde es complicado. Bueno, para el soberbio seguro sí. Dejar de insultar es complicado. Ser obediente a Dios, a sus leyes, es complicado. Hacer buenas obras es complicado. Tratarnos con amabilidad es complicado. No es más complicado ser soberbio, altanero. No es más complicado vivir en el pecado de este mundo. No nos pone más tristes
vivir sumergidos en el mundo de las tinieblas. Y si nos cuesta dar una respuesta, pues oremos el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Reparemos las fuerzas en Jesús, el buen pastor, el que ha salido, como lo dice San Lucas en este capítulo 17, versículo del 11 al 19, el que ha salido en busca de enfermos, de pecadores, de leprosos. Hoy le salen al paso 10 leprosos, los cuales se detienen y a gritos le dicen: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Ojalá que viendo nuestro mundo leproso, nuestro mundo enfermo, a lo largo de todo este miércoles 11 de noviembre, podamos estar insistiendo, no lo olvides, insistir en este día: Jesús Maestro, ten compasión de este mundo. Jesús Maestro, ten compasión de mi familia. Jesús Maestro, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros. Y por supuesto que va a tener compasión de nosotros el Señor Jesús. Tal vez te parezca extraño por qué Jesús les dice lo que les dice. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Es decir, ¿por qué no los curó ahí? ¿Por qué no los tocó ahí y los sanó ahí mismo? ¿Por qué tener que ir al templo a buscar a los sacerdotes para presentarse delante de ellos? En el tiempo de Jesús, si había algún leproso, el único que podía certificar que un leproso había sido sanado eran los sacerdotes del templo para reincorporarlos nuevamente a la vida de la familia, a la vida de la comunidad. Por eso es que Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, porque ellos sabían que si llegaban sanos donde los sacerdotes, iban a recuperar la familia, iban a recuperar todo el ambiente que habían perdido a partir de su lepra. Yo siempre que medito este texto digo que esta es una fe en camino, es una sanación en camino, porque los leprosos empiezan a caminar, valga la redundancia, leprosos. Ellos no se han sanado. Ellos van, y conforme van dando los pasos para ir a los sacerdotes, ahí se van sanando poco a poco. Una sanación en camino, una fe en camino. Ellos no se ven sanos, pero tienen fe y empiezan a caminar. Así debe de ser nuestra vida. Aunque no estemos viendo los milagros ya, caminemos en fe. Si estás enfermo y estás pidiéndole a Dios que te sane, ten fe, sigue confiando, sigue orando, sigue caminando. Aunque no veamos que nada cambia en esta sociedad o en este mundo, o que el virus sigue, o que todo lo que vemos sigue, sigamos caminando en fe. Aunque no veamos nada, sigamos caminando en la fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, nos ha dicho. Dice el texto que mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Y es que es así, hermanos. Caminemos en fe y en el camino Dios nos va a ir dando lo que necesitamos. Sentados sin hacer nada, no va a llegar nada. Es caminando como el Señor irá proveyendo lo necesario. Nos irá dando lo necesario, caminando en fe, caminando en la confianza puesta en nuestro Dios. Quedaron limpios de la lepra en el camino. Mientras caminaban, quedaron limpios.
Quiero que subraye esto en su Biblia con todos los colores que tenga, que lo escriba en una pancarta y lo pegue ahí en la entrada de su casa, en su cuarto, en todo lado. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Y repítase a usted mismo: mientras yo camino, el Señor me va dando lo necesario, pero tengo que caminar en fe, en obediencia a Dios. Mientras caminamos, quedaremos limpios de nuestra lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó. Y vean con qué actitud regresa, alabando a Dios en voz alta. Una gritazón se traía este leproso sano, de vuelta, alabando a Dios en una contentera ahí de regreso. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Jesús, por supuesto, se sorprende porque eran 10 los que habían quedado sanos, y se dice, no fueron 10, no quedaron sanos todos. ¿Por qué solo uno? ¿Por qué solo este extranjero regresa para dar gloria a Dios? ¿A dónde fue que Jesús envió a los leprosos? A los sacerdotes. ¿Y por qué este extranjero se regresa a darle gracias a Jesús? De repente, como era un pagano, tal vez ni sabía quiénes eran los sacerdotes del templo. Pero también podríamos interpretar que este hombre reconoció en Jesús al verdadero sumo y eterno sacerdote. Jesús los envía donde el sacerdote del templo, a los sacerdotes, y él se regresa a los pies de Jesús, alabando a Dios, porque reconoce que Jesús es el sumo y eterno sacerdote que le ha dado la salud. Por eso, al igual que este leproso sano, busquemos a Jesús, busquemos en su sacerdocio, que se manifiesta, por supuesto, en el sacerdocio que Él ha dejado en la iglesia. Busquemos a Jesús en la Eucaristía, busquémoslo en los sacramentos, busquemos a Jesús para darle gloria a Dios, para alabarlo, para darle gracias por todo lo que está haciendo en nuestra vida. Por eso este leproso sano se regresa, porque reconoce que Jesús es el sumo y eterno sacerdote, el único sacerdote. Jesús extraña que los demás no hayan sido agradecidos. Y Jesús se extraña cuando Él nos da tanto y no agradecemos. Jesús se extraña nuestra falta de agradecimiento por la vida, por el don de la vida, porque estamos respirando, porque tenemos que comer. Se extraña que no le demos gracias. Hermanos y hermanas, tengamos la actitud de estos leprosos. Caminemos, pongámonos en camino, en el camino de la fe, y en el camino el Señor va a ir haciendo los milagros que necesitas se van a realizar mientras caminas en fe. Ahí echado, ahí achantado, no va a pasar nada. Tienes que caminar, tienes que levantarte de tu postración, caminar en la fe de nuestro Señor Jesucristo y buscarlo a Él como sumo sacerdote y buscar a Jesús. Él está presente en la iglesia, Él está presente en los sacramentos, Él está presente en su palabra. Y seamos agradecidos con Dios también, porque Él espera que nosotros seamos agradecidos. Y para finalizar, Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Igual para ti, hermano, hermana, que me escuchas. Levántate y sigue caminando. Tu fe te ha salvado, tu fe te salvará. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe en este día. Amén.